Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Velarde. Gracias, presidente. Señor presidente, así como en la Primera Guerra Mundial, el ministro francés que la ganó, Clemenceau, dijo que la guerra era un asunto demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de militares, podemos afirmar que la educación es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos exclusivamente de técnicos y docentes. La educación, presidente, es la cuestión política más importante y más trascendente a la que podemos y debemos abocarnos, sobre todo teniendo en cuenta que la riqueza de las naciones hoy no pasa por la posesión de recursos naturales, pasa precisamente por la educación de su pueblo, por la capacitación de su gente. Esta Argentina, nuestra Argentina, se hizo grande cuando la educación fue en verdad una política de Estado. Recordemos la Ley 1420 de educación estatal, laica, gratuita y obligatoria, que permitió que una Argentina que tenía el 80% de analfabetos en 1870 pudiera llegar en los primeros años del siglo pasado a tener un 32% de analfabetismo. Pero si de las glorias de la educación argentina se trata, no podemos dejar de recordar a nuestros colegios nacionales. El primero de ellos, en la Confederación Argentina, el de Concepción del Uruguay, fundado por don Justo José de Urquiza, que daba becas a los alumnos pobres del interior del país y de donde surgieron la mayor parte de los dirigentes políticos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De allí surgió el único presidente argentino que llevaba en su sangre, en sus venas, sangre de los pueblos originarios. Me refiero a un salteño, al doctor Victorino de la Plaza. Luego, Mitre fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires y así, en 5 capitales del país se fundaron los colegios nacionales. A ellos vinieron profesores franceses. Vino al de Concepción del Uruguay, Larroque, vino al Nacional de Buenos Aires, el autor de Juvenilia, y vino a mi querida provincia, Santiago, y a la vecina Tucumán, Paul Grusac. Pero, señor presidente, hablamos de la Ley 1420 para recordar las glorias de la educación argentina y hablamos de nuestros colegios nacionales, pero no podemos dejar de hablar de las escuelas normales y de los profesorados. Sarmiento y su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, hicieron mucho por la educación argentina, sobre todo por la educación primaria. De 30.000 alumnos que había en las aulas en 1869, cuando se fueron en 1874, lo elevaron a 100.000 alumnos en las aulas. Pero lo fundamental de la obra de Sarmiento en materia educativa fue la creación de nuestras gloriosas escuelas normales, con la idea revolucionaria de poder incorporar a la mujer en la educación. Ese fue el avance social más importante de la mujer en el siglo XIX. Ley 1420, colegios nacionales, escuelas normales. No podemos olvidar, presidente, y debemos recordar en el año 1884 la ley universitaria, conocida como la Ley Avellaneda, por haberlo presentado el senador estableciendo la autonomía universitaria. Luego, en 1918, vendría la reforma universitaria. ¿Y cómo olvidarnos de la educación técnica que nació en el año 1904 con la creación de la Escuela Industrial Otto Kraus? Pero si esta, luego vendría también, señor presidente, y aquí quiero hacer un minuto, una reflexión, la ley Laínez, cuando se hablaba de facultades concurrentes. En realidad, la ley Laínez permitió
que el Estado Nacional llevara la educación primaria a aquellas provincias que habían quedado rezagadas. Pero, presidente, si esta Argentina, nuestra Argentina, se hizo grande cuando la educación era en realidad una política de Estado, también, presidente, se hizo inclusiva. Si en el año 1902 el 32% de la población argentina era clase media, fue por la educación. Si 50 años después, si hace 50 años, el 50% de la población era clase media, fue gracias a la educación. Si 10 años después, el 60% de la población argentina era clase media, fue gracias a la educación, gracias a esa inmensa capacidad generadora de movilidad social ascendente que tiene la educación. ¿Podrá preguntarse alguno si hay alguien que esté en contra de la educación? En realidad hay casos confesos que estuvieron en contra de la educación. Felipe II de España estuvo en contra de la educación. En Real Cédula prohibió a los hijos de artesanos y campesinos poder concurrir a las escuelas, porque los consideraban clases inferiores, que si tenían acceso a la educación podían tener sueños que harían peligrar la paz del reino. Pero ¿sabe, presidente? Más que aquellos que estuvieron en contra directa, en forma directa de la educación, está también, y lo debemos mencionar, aquellos que a la hora de hablar de educación tienen palabras muy buenas, muy interesantes, hacen gala de una verborragia a la hora de hablar, pero a la hora de hacer y de tener una gestión pública en el ejercicio de la función a favor de la educación, poco o nada hacen, o mejor dicho, presidente, trabajaron en contra de la educación, sobre todo en las dictaduras militares del 66 y del 76, presidente. Fueron aquellos que propiciaron la noche de los bastones largos, fueron aquellos que propiciaron, presidente, el exilio de miles y miles, de cientos y cientos de profesores, fueron aquellos que nos querían enseñar qué se debía leer y qué se debía estudiar, como en tiempos de la colonia. Presidente, nosotros venimos hoy, no como se suele decir, a saldar una deuda histórica. No, presidente, no venimos a saldar ninguna deuda histórica. Venimos a recuperar una tradición histórica, la tradición de una Argentina que fue, porque si de algo nos tenemos que sentir orgullosos los argentinos, es que nuestro país fue una gran nación. Venimos a reconciliar, presidente, una Argentina que está en caminos de recuperación con una Argentina que fue una gran nación. Y lo hacemos bajo el liderazgo de un presidente que, interpretando los sueños y las aspiraciones de un pueblo, como el presidente Kirchner, despertó en los argentinos la esperanza de poder volver a vivir en una nueva y gloriosa nación. Por eso, presidente, estamos aquí. Estamos nosotros, aquellos a quienes una oposición sin propuesta y sin memoria nos acusa de ser hegemónicos, que nos acusa de ser antidemocráticos. Nosotros que venimos a dar el debate, nosotros que estuvimos en la comisión trabajando, nosotros que venimos al recinto con nuestro mensaje. Ni más que nadie, presidente, ni menos que ninguno. Simplemente, con mucha humildad, pero también con toda dignidad, militantes de la democracia en el movimiento nacional y popular del siglo XXI, que es el kirchnerismo, encauzado legislativamente en este bloque que es el Frente para la Victoria, PJ. Señor presidente, por eso, porque tenemos conciencia histórica de nuestro cometido y porque sabemos que hoy nuestra misión es
recuperar la tradición argentina de una educación que nos puso en el pedestal de las naciones, en el contexto de las naciones. Vamos a acompañar y apoyar esta ley en el pleno convencimiento de estar trabajando por una Argentina más justa, más solidaria y mucho más comprometida con las generaciones venideras. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada.